Saludos cordiales, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús para todos los amigos y hermanos. Les saluda su hermano y amigo en Cristo Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús el Mesías. Recordemos el lema de mi canal de YouTube, Jesús Verdad Eterna, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. También podemos leer el verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tema: la iglesia sabrá el día y la hora de la venida del Señor Jesús. Bueno, amados hermanos, en esta ocasión les traigo un nuevo análisis bíblico por la gracia y la misericordia de Dios, agradeciendo primeramente a Él esta oportunidad que brinda de estar nuevamente acá y poderles traer a ustedes este nuevo análisis en este día. Así que bueno, un saludo para todos los hermanos en los diferentes lugares del mundo y para todos aquellos que pues siguen los estudios que doy aquí en mi canal. Bueno, un fuerte abrazo para todos ustedes y para todos aquellos pues que lo van a ver quizás por primera vez. En esta ocasión les traigo un tema que es bastante pues importante y a la vez controversial, y quizá usted pues dirá, bueno, ¿y cómo es esto de que la iglesia sí sabrá o no sabrá el día de la venida del Señor Jesús? Bueno, lo coloqué aquí en un signo de pregunta o interrogación, y vamos a desarrollar este tema en este día con el fin de aclarar si la iglesia sabrá o no sabrá. Entonces, sin más preámbulos, pues voy a dar lectura aquí a lo que he posteado escrituralmente para que vayamos de esa manera desarrollando este análisis bíblico, el cual pues es muy importante. Es muy importante, eso es lo que les puedo decir. Y les invito que, por favor, usted que está ahí ya escuchando en este momento, pues quédese, ¿sí? Escuche toda la enseñanza y se dará de cuenta. Quizá usted escucha de primero lo que estoy diciendo acá y quizás abandona el video. No lo haga. Le invito a que se quede, escúchelo todo, porque esto es muy importante para su vida, amado hermano y amigo, ¿sí? Esto que voy a decir acá. Dice lo siguiente: en este nuevo análisis bíblico que les traigo en esta ocasión, analizaremos este tema tan maravilloso acerca de lo que es la venida de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. El análisis bíblico consiste en lo siguiente, y es comprobar con la misma palabra de Dios si la iglesia sabrá el día de su venida o no lo sabrá en lo absoluto. La razón por la cual he traído este tema a colación es para que todos aquellos hermanos que no tienen conocimiento acerca de este tema puedan tener claridad y convicción a través de las mismas escrituras, ya que ellas develan los misterios y enigmas que muchos aún no han podido entender en años de estudios bíblicos. Para comenzar la explicación de este maravilloso tema voy a postear todos los textos y contextos en referencia, y de esa manera daremos una conclusión correcta al tema. Referencia número 1. Vamos a leer Mateo capítulo 24 del verso 42 al 51. Dice lo siguiente: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese cuál hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su familia para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y así aquel siervo, y si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no
espera y a la hora que no sabe, y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, esto es lo que es, lo he dividido así en puntos principales como referencia 1, referencia 2, etc. Hemos leído lo que es la referencia número 1. Vamos ahora a leer allí la referencia número 2. Posteriormente esto tiene que ver con lo que es la parábola de las 10 vírgenes, que más adelante vamos a leer todo lo que es esa narrativa o esa magistral enseñanza de nuestro amado Salvador. Dice Mateo 25:13, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, vamos a leer ahora referencia número 3, Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Marcos 13:32, contextos. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Bien, amados hermanos, pues vamos a ir explicando de una vez acá cuál es el objetivo, porque estos textos que he leído acá, tanto lo que leí acerca del siervo vigilante, ¿sí? Alguien me podría cuestionar y decir, bueno, pero es que la Escritura dice claramente y categóricamente que el día y la hora de la venida del Señor Jesús nadie la sabe. Sería una especulación, sería un atrevimiento o una arbitrariedad querer decir que la iglesia sí sabrá el día y la hora. Bueno, usted aparentemente tiene la razón, ¿cierto? O podría tener la razón aparentemente. Pero realmente eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesús acá, con sus palabras, porque son palabras del mismo Jesús, ¿sí? Y estas palabras tienen gran peso. Pero ¿será que está diciendo realmente que la iglesia nunca sabrá, absolutamente nunca sabrá el día y la hora de su venida? Ahora, tenemos que entender que aquí, cuando se está hablando de venida, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. No se está refiriendo a un arrebatamiento o a una venida secreta intermedia de la primera, que fue cuando Él vino, ¿sí? Como el verbo manifestado en carne, y de la segunda venida, o sea, una venida intermedia. No, aquí está hablando precisamente de lo que es su segunda venida, que es clara y categórica acá. Entonces aquí no se puede hacer, como decir, hacer una distinción. Bueno, es que aquí dice este texto, está hablando desde el día de la venida para el arrebatamiento, y aquí dice que es para el día de su segunda venida, para hacer juicio y todo esto. Bueno, entonces no. Aquí se está hablando de un día. Y noten que estos textos que están acá, vamos a leerlos detalladamente, y antes de eso pues quiero que leamos allí dos puntos muy importantes. Voy a adelantar aquí el escrito, ¿sí? Para que veamos algo muy importante a lo cual tenemos que tener en cuenta. Dice acá, dentro de este análisis bíblico que estamos haciendo de este tema tan importante, tengamos presente 4 detalles muy relevantes dentro de esta exégesis bíblica. Punto 1, dice acá. La palabra venida en griego es parusía, ¿sí? Tengamos en cuenta lo que es la palabra venida o parusía. Punto 2. La palabra velad, que es eknaifo, que es sobrio, despierto. Ahorita vamos a ver allí lo que es la definición en griego. Bueno, pero aquí está, igualmente en griego. Aquí lo que es la pronunciación o lo que es la parte fonética, ¿sí? Punto 3. La palabra día. Día, nombre masculino, periodo de tiempo comprendido entre el amanecer y el ocaso, durante el cual hay claridad solar. Sí, eso es lo que quiere decir día, o lo que tiene la implicancia de la palabra día. Punto 4, la palabra hora, ¿sí? Referente a un determinado tiempo del día. Escuchen bien estos 4 puntos que son muy importantes y en los cuales va a girar, esto va a girar en entorno a lo que vamos a exponer en esta hora.
Bien, entonces ya hemos leído esos 4 puntos y vamos a continuar aquí con el análisis. ¿Sí? Vamos en la referencia número 4. Entonces dice claramente acá, velad pues, ¿sí? Está la palabra velad, que significa ser sobrio, ¿sí? Estar despierto. Velad pues porque no sabéis el día. Entonces aquí viene el punto, el día, ¿sí? Y la hora en que el Hijo del Hombre, ¿qué? Ha de venir. Aquí están prácticamente los 4 puntos que mencioné allí abajo. Están aquí dentro del margen de este texto o en este párrafo de lo que Jesús dijo o le dijo a sus discípulos. Velad, cierto, ahí está. Pues porque no sabéis el día ni la hora. Notemos que el Señor hace ahí una diferencia. Dice, no sabéis el día, ¿sí? El pronombre demostrativo que está ahí aludiendo a determinado tiempo, ¿sí? Tiempo, ni la hora, ¿sí? Que se refiere a lo que es a un tiempo determinado de lo que es el marco de un día, en que el Hijo del Hombre dice, ha de venir. Entonces ahí está velad, está la palabra día, está la palabra hora, y está la palabra venir, ¿sí? Refiriéndose a venida. Luego dice acá en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Luego en Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora. Notemos que habla del día, de aquel día, y es el mismo que está ahí. Dice, y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino, ni el Hijo, dice acá, sino el Padre. Bien. Vamos a ir analizando aquí en detalle. Como les dije, alguien me puede cuestionar y decir, pero es que estos textos, en estos textos dice el Señor clara y categóricamente que el día de su venida nadie lo sabe. Entonces decir esto es una especulación, claro, porque ha pasado, resulta que ha pasado muchos, digamos, percances en las malas interpretaciones y entre comillas supuestas revelaciones acerca de que el Señor va a venir en cualquier momento. Y esto ha pasado precisamente dentro del marco de los pretribulacionistas, nunca de los post, ¿sí? Mayormente esto ha pasado es dentro del marco de los pretribulacionistas, ¿sí? Que es una de las corrientes más fuertes que hay, que creen que el Señor va a venir en cualquier momento. Entonces, muchos de ellos han hecho especulaciones y han hecho, digamos, una mala interpretación de lo que está aquí escrito y por ende ellos han caído en este error, ¿sí? De la vergüenza ante el público, ante las personas y de hecho ha causado tanto daño esto porque mucha gente ha perdido su fe, ¿sí? Ha desfallecido en su fe y han preferido mejor apartarse e irse al mundo que seguir pues en un lugar de estos donde le han mentido. Y realmente pues tienen la razón, las personas como tal pues se sienten defraudadas, ¿sí? Es lo lógico que una persona al ser engañado y después descubrir que no fue así, se dio cuenta de la verdad, se va a sentir mal. Entonces para eso tenemos que nosotros estudiar, analizar las escrituras detalladamente. Entonces veamos lo siguiente acá, dice, velad pues porque no sabéis. Bueno, Jesús lo está diciendo precisamente ahí en ese momento que lo dice en tiempo, cuando Él estaba presente, o en tiempo presente, lo dice ahí, ¿sí? Cuando Él estaba con sus discípulos. Dice, pues porque no sabéis. Entonces notemos que Jesús dice, no sabéis, habla de tiempo presente, pero nunca Jesús dijo, porque nunca, no sabéis ni sabrán, porque ahí no está el término sabrán, o nunca sabrán, no. El día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ¿sí? Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún dice los ángeles, o sea que los ángeles tampoco, ni ellos que estaban ahí, ¿sí? Sino dice él, solo mi Padre. Pero notemos aquí que ahora en Marcos 13:32 dice, pero de aquel día, refiriéndose el día, o sea, de aquel día, ¿sí? Y de la hora, nadie sabe, dice acá. Nadie sabe, no dice nadie sabrá. Eso es lo que ustedes tienen que analizar, ¿sí? Ya ahorita voy a explicar algo más para que ustedes se den cuenta. Dice, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. Notemos que aquí ya
en este punto se incluye Jesús, o sea, él mismo que es el Hijo, dice, ni el Hijo, o sea, que ni el Hijo en ese momento sabía el día y la hora en el cual él iba a venir. Aquí lo está diciendo claramente. Sino solamente ¿quién? El Padre. ¿Sí? O sea, sabemos que Dios sabe todas las cosas de principio a fin. Para él no hay nada oculto. Pero notemos que Jesús aquí reconoce y dice que ni el Hijo. Entonces, pero nótese una cosa. Aquí hay un punto muy importante. Si Jesús dice acá que el día y la hora nadie lo sabe, ¿cierto? Ni aún el Hijo. Ni los ángeles, ni el Hijo. Pero note que no dice nadie sabrá. Entonces, ahora vamos a continuar con la lectura y ahora más adelante vamos a analizar esos puntos. Entonces, tengan presente que ahí no hay, digamos, donde Jesús diga determinantemente, bueno, nadie sabrá, sino dice nadie sabe. Y lo está diciendo en tiempo presente cuando él estaba ahí con ellos. Vamos a leer la parábola de las 10 vírgenes, que es la referencia número 5. Ahora vamos a leer la parábola de 10 vírgenes que de una forma detallada dice acá, este símil comparativo es una enseñanza magistral que nuestro Señor Jesús nos dio para ilustrarnos acerca de su venida gloriosa o su parucía en gloria por su iglesia. Paréntesis el tema. Aquí vamos a hacer un paréntesis antes de continuar para explicar algo. Recordemos algo muy importante dentro de todo lo que estamos tratando, que es lo siguiente, y es que la revelación a través del tiempo se ha dado de una forma progresiva. Escuchen bien acá, la revelación, ¿sí?, de lo que Dios ha mostrado, ¿sí?, ha sido a través de una forma progresiva, y muchos de los antiguos la recibieron en parte o de forma parcial, pero nosotros, la iglesia del Señor, del nuevo pacto, por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros ya tenemos todo el compendio del plan y propósito que nos demarca, develándonos estos grandes eventos escatológicos concernientes a la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Se puede entender claramente que con todo lo que nosotros tenemos, toda la información, pues prácticamente un 95% ya nosotros estamos enterados de todo lo que va a pasar, como también lo está el enemigo, ¿sí? Nosotros ya estamos enterados, prácticamente nos falta muy poco para estar al 100%, ¿sí? Nos falta un margen de tiempo, de partes que son muy pocas, podemos decirlo así. Entonces acá dice lo siguiente, voy a leer un texto que se encuentra allí en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3, los cuales dicen lo siguiente. Vamos a leer allí. Apocalipsis 1, 3 capítulo 1, verso 1 al 3. Dice acá, la revelación de Jesús. Escuchen bien este punto porque es muy importante. Dice acá, recordemos que atrás Jesús dijo el día y la hora, no lo sabían uno, ni los apóstoles, ni los ángeles, ni él, en Marcos 13, ¿sí? Pero dice que solamente el Padre, ¿cierto? Pero veamos aquí algo muy importante. Dice, la revelación de Jesús el Cristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que convienen que sean hechas presto, y envió y las indicó por señales por su ángel, dice, a Juan su siervo. ¿Sí? Notemos lo siguiente detalladamente, lo que dice aquí, la revelación, ¿sí?, de Jesús el Cristo que Dios le dio. Aquí aparece el verbo dio o el verbo dar. Dios, a Dios el Padre le dio a su Hijo, ¿qué? La revelación de todo lo que es el Apocalipsis. De todo, mejor dicho, la revelación de todas las cosas. ¿Por qué razón de Dios el Señor le ha dado todo? Porque entendamos que claramente cuando nuestro Señor Jesús hace el sacrificio de redención, el sacrificio que fue completo y perfecto al 100%, dice en Filipenses capítulo 2, el verso 9, dice que por cuanto Jesús fue humillado hasta lo sumo, también dice que le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, le dio una identidad y posteriormente le dio autoridad, porque el nombre denota también autoridad o poder, porque dice le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el verso 11,
claramente del mismo capítulo 2 de Filipenses, dice, para que en el nombre, ¿sí?, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, exceptuándose el Padre, ¿no? Dice que para que se doble, ¿sí?, toda rodilla. Entonces, cuando dice que le dio un nombre y lo saltó hasta los sumos, quiere decir que el Hijo está al nivel del Padre celestial, o sea, al nivel. Él es todopoderoso, entonces, por ende, ya Él no está en el nivel que estaba aquí, estando en la tierra, humanamente. ¿Sí? Cuando Él mismo testifica de que aún no sabía el día, sino que ahí ya en este punto, Jesús ya sabe el día y la hora de su venida por su iglesia. ¿Sí? Ya lo sabe. Desde ese momento que Él sube, asciende a los cielos y se sienta, dice, a la diestra de Dios. O sea, podemos tomarlo como en un marco de orden de tiempo cronológico que es lo más probable, ¿sí? Sacando esta deducción, o saco esta deducción personal, de que es ahí cuando Él se sienta al lado de su Padre, recibe todo honor, toda gloria y poder, potestad, porque precisamente, también, aunque Él lo dice, podemos decir que hay un texto que también corrobora allí vamos a decir, en Mateo capítulo 28, el verso 18, cuando Él dice, les dice, toda potestad me es dada, ¿sí? Todo poder significa potestad o poder, autoridad. Y les da la comisión de que vayan y prediquen, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre, ¿sí? O en su nombre. Porque precisamente el imperativo allí indica es que el perdón de pecados, el arrepentimiento y bautismo debería hacerse en su nombre, de acuerdo a lo que dice Lucas 24, 47 y 48. Entonces, bien, vamos a continuar acá. Entonces dice acá, la revelación de Jesús, el Cristo que Dios le dio. ¿Sí? ¿Para qué? Para manifestar a su siervo las cosas que convienen que sean hechas presto, y envió y las indicó por señales por su ángel a Juan. ¿Sí? Dice, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, el Cristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Bien, acá vamos a leer otros textos. Entonces notemos que la revelación ha sido de forma progresiva. Tengan en cuenta ese punto. A ver, otros textos como Daniel y Apocalipsis para leerlos en contexto. Vamos a leer Daniel capítulo 12, verso 4, 8, 9 y 13. Veamos qué dice acá. Dice, presten mucha atención a este punto porque es muy importante acá. Dice, pues tú pues Daniel, dice acá, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo, ¿qué? Del fin. Y esto nos remite precisamente al libro de Apocalipsis. Hasta el tiempo del fin, dice. ¿Por qué? Porque allí ya en el sentido del libro de Apocalipsis nos devela todo, ¿sí? Y esto precisamente pues se va a cumplir, obviamente todo esto a futuro literalmente. Pero aquí se refiere cuando dice que fin, ¿sí? Hasta el fin. Entonces a Juan ya se le mostró todo, ¿sí? Lo que iba a pasar. Entonces dice acá, hasta el fin. Notemos lo siguiente, le dice Dios a Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Dice, pasarán muchos y se multiplicará la ciencia. Y yo oí, mas no entendí, dice acá. Y dije, Señor mío, ¿qué es el cumplimiento de estas cosas? Dijo Daniel. Y mira lo que dice acá. Y dijo, anda Daniel, dice acá, anda Daniel, que estas palabras serán cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Notemos lo que dice acá. Dice Daniel que estas palabras serán cerradas y selladas. Tengan presente esto, hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo del cumplimiento. Dice acá, y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte o en tu herencia
al fin de los días. Bien. Entonces notemos que a Daniel el Señor le dice, cierra, ¿sí? Cierra las palabras y sella. Le dice, ciérrelas y que le ponga el sello, sellarlas. Pero veamos ahora qué le dice Dios o el Señor acá, ¿sí? Por medio del ángel a Juan, el apóstol Juan, ¿sí? O a Johanán, como muchos lo llaman. Veamos lo que dice Apocalipsis 22, 6, 9 y 11. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, Dios de los santos profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. Escuchen bien acá este punto, el verso 9. Y él me dijo, mira, ¿sí? Mira que no lo hagas porque yo soy tu siervo. Entonces aquí, notemos lo siguiente acá, es cuando Juan se arrodilla ante aquel ángel, quiere arrodillar ante aquel ángel, pero él le dice no, que no lo haga. ¿Sí? Mira, que no lo hagas porque yo soy siervo, dice contigo o con siervo, y con tus hermanos los profetas y con los que guardan la palabra de la profecía de este libro. Dice, adora a Dios. Y me dijo, notemos el verso 10, aquí es muy clave. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Notemos que el verso 10 dice, lo contrario a lo que se le dijo a Daniel. A Daniel se le dijo, cierra y sella. ¿Qué le dice aquí? El ángel a Juan le dice, y me dijo, vea, dice Juan acá, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Entonces a Daniel no se le mostró sino hasta determinadas cosas, porque a Daniel no se le mostró las copas, no se le mostraron los sellos, las trompetas, ¿sí? Muchas cosas, el mensaje a las 7 iglesias, nunca supo eso. O sea, muchísimas cosas de lo que está allí en Apocalipsis, pero sí él tuvo el conocimiento de ver, al menos en parte, acerca de lo que era la segunda venida del Mesías. Y eso lo encuentran ustedes ahí en Daniel capítulo 7, del verso 25, 24, ¿sí? Por ahí está. Ustedes lo pueden leer ahí claramente. Entonces, en parte, todos los profetas del Antiguo Testamento conocieron, ¿sí? En parte, de una forma parcial, pero ya aquí a Juan se le devela de una forma total todos estos eventos que iban a suceder con referencia al tema escatológico de los eventos previos a lo que es la venida y del fin de todas las cosas. Bien, entonces dice acá lo siguiente, Mateo capítulo 25, ahora sí vamos a dar paso a la lectura de lo que es la parábola de las 10 vírgenes, que es la referencia, vamos a mirar la referencia número 5, ¿sí? La referencia número 5 acá. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Mateo 25, el verso 1 al 13. Entonces el reino de los cielos. Notemos que esto es una parábola, ¿sí? Y es un símil comparativo que hace nuestro Señor para dar una enseñanza acerca de lo que es su venida precisamente. Y también tiene que ver con lo que es el arrebatamiento, ¿sí? Tiene que ver también con eso. Entonces, pero esto no está dentro del margen del contexto pretribulacional, sino de un evento post-tribulacional. Entonces el reino de los cielos, dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 fatuas o insensatas. Las que eran fatuas tomando, dice, sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas o en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue hecho un clamor. Dice acá, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes, danos, dice, de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras, dice. Y mientras aquellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban, dice, apercibidas o se puede entender como preparadas, que estaban velando, dice, entraron con él
a las bodas y se cerró la puerta, dice. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces aquí viene el punto final, el clima de lo que Jesús quiere dar a entender, ¿sí? No es que todo esto se tiene que aplicar en detalle, no. El Señor aquí ya es objetivo en el verso 13 cuando dice, velad pues. Ahí está la palabra en griego que es eknaifo, ¿sí? Velad, estar sobrios, vigilante. Velad pues porque no sabéis, dice acá, el Señor le reitera nuevamente aquí en esta parábola a sus discípulos, le dice, el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Note eso. Él les dice, el Señor le dice de esta manera, pero esto no está indicando de que ellos no, que la iglesia del Señor no va a saber, claro que sí. Dice, velad pues porque no sabéis. No dice que, dice, no sabéis. Se lo está hablando en términos de tiempo presente, ¿sí? O en verbo de tiempo presente. Dice, no sabéis. No dice, no sabréis o nunca lo sabréis, no. No sabéis, de momento no lo sabía. En que el Hijo del Hombre dice, ha de venir. Para seguir en continuidad con este análisis bíblico, vamos a analizar la palabra velad, lo que es su significado desde el griego, y aquí está, notémoslo, el cual dice lo siguiente, concordancia de Strong, dice acá la fonética, dice, es eknaifo, ¿sí? Eknaifo, definición, velad para convertirse en sobrio después de la borrachera, bueno, aquí dice. Pero vamos a leer más adelante a ver qué nos dice. La referencia 1594, eknaifo, de 1537. Sí, este punto, totalmente para afuera de. Y 3525, ¿sí? En la referencia, eknaifo o naifo dice estar sobrio, propiamente liberado de un estado de embriaguez y puesto en un estado de sobriedad. Dice cuyo resultado es que uno sea consciente de manera responsable. Figuradamente, suscitado, dice, despierto del estupor del engaño, ¿sí? Dice apatía espiritual, volver en sí. Bueno, ahí sigue más la definición, pero yo hasta ahí lo voy a dejar para continuar con el análisis. Entonces ya sabemos que velad significa estar sobrio, despierto. Ahora bien, después de haber analizado lo que es la definición de velad, voy a seguir posteando los demás textos en contextos para mayor comprensión de lo que estamos tratando. Dentro de este análisis bíblico que estamos haciendo de este tema tan importante, tengamos presente 4 detalles muy relevantes dentro de esta exégesis bíblica. Bueno, esos 4 puntos ya los expliqué acá. Hace rato atrás, ya ustedes se dieron cuenta, entonces no es necesario nuevamente volver a explicar lo mismo, ahí está, pueden leerlo, ¿sí? Vamos aquí a la referencia número 5. Notemos lo siguiente acá, pero acerca de los tiempos, ahora sí, vamos a ir allí, ¿sí? Allí, a Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 4, ¿sí? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 4, ¿sí? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esta referencia también la encontramos allí por el apóstol Pedro en una de sus cartas, acerca donde él dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero notemos que aquí el apóstol Pablo está diciendo aquí este punto muy importante. Dice, pero acerca de los tiempos, ¿cierto? De los tiempos y de las ocasiones, dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Debemos entender que el apóstol Pablo, posteriormente, él nunca estuvo con los ángeles, con los discípulos, sino que el apóstol Pablo recibe la revelación de acuerdo a lo que nos dice allí en la primera carta, o la carta que le escribe a los Gálatas en el capítulo 1, ¿sí? En esta carta que el apóstol envía a los Gálatas, en el capítulo 1, ¿sí? De los versos 8, 9 en adelante, todo esto, lo que él empieza a explicar allí hay un texto donde él
dice claramente que el evangelio que él recibió, lo recibió no por hombre alguno, sino directamente de parte del Señor. O sea, una revelación dada directamente del Señor, no por hombre alguno. Entonces dice acá, notemos que ahora el apóstol empieza a contextualizar acerca de todo lo que Jesús dijo en su estadía con sus discípulos literalmente. Y les habla acerca que les habló acerca de su venida y todo esto. El apóstol Pablo ahora va a empezar aquí a hablar algo muy importante que ustedes deben de tener en cuenta, amados amigos y hermanos. Y es lo siguiente. Nótese que él les dice acá, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Cierto? Le dice él acá, porque vosotros dice, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. O sea, él les dice y les da ese reconocimiento de que ellos sabían perfectamente cómo iba a ser la venida del Señor. Ahí lo está diciendo claramente, porque vosotros sabéis perfectamente, dice que el día del Señor vendrá. Y aquí viene el símil comparativo, dice, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, dice, en este verso, el verso 4, dice acá, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y esto está refiriéndose, es que ellos no estaban sin conocimiento. Aquella persona que no tiene conocimiento de este tema maravilloso o de la escritura, de los eventos previos a la venida de Cristo, una persona que no sabe nada de esto, pues está prácticamente, podemos decirlo, en tinieblas. Esto se refiere, la tiniebla se refiere a no tener conocimiento, que es estar en la ignorancia. Y no escapará. Entonces dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. Entonces, notemos algo muy importante acá, que el apóstol menciona. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, y este día del Señor es el mismo cuando Jesús dijo allí, el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sí? Hace referencia a un determinado momento en el siglo, ¿sí? De aquel momento cuando llegue. Hay una cláusula de tiempo dentro del margen del siglo, ¿sí? Del año y mes. Y dentro del mismo día hay un tiempo también que es referente a un tiempo determinado, un día a una hora, porque precisamente ahí están los puntos, ¿sí? De los cuales mencionamos los 4 puntos, que es la palabra venida, que es parusía. Punto 2, la palabra velad, ¿sí? Egnaifo. La palabra día, ¿sí? Día, y también lo que es la palabra hora, ¿sí? Palabra venida, velad, día y hora. Entonces Pablo está dando referencia acá a lo que él dice, el día, ¿sí? El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero preguntémonos por un momento, ¿para quién será que la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche? Precisamente para aquellos que no tienen este conocimiento y no lo esperan. O sea, aquellos que no tienen el conocimiento acerca de en qué momento va a venir el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Los va a tomar como ladrón en la noche porque no saben, están totalmente ajenos de este conocimiento verdadero. Entonces, por eso aquí cuando leímos en el encabezado acerca del siervo vigilante, esto se puede contextualizar con lo que Jesús dijo allí arriba, ¿sí? Y lo voy a leer nuevamente, vamos a leerlo nuevamente otra vez, ¿sí? Para que lo podamos contextualizar. Dice acá y leamos aquí, ¿sí? Vamos a leer, dice acá el verso 46 del capítulo 24 de Mateo. Bienaventurado dice aquel siervo al cual cuando su Señor viniere, ¿sí ve? Bienaventurado, o sea, quiere decir dichoso, feliz, aquel siervo al cual cuando su Señor viniere le hallare, ¿qué? Haciendo, o sea, está velando, despierto, dándole la comida, el alimento a las ovejas del Señor a tiempo, o sea, enseñándoles realmente la palabra como es. Eso es. De cierto os digo, dice que sobre todo sus bienes le pondrá. Y si aquel siervo malo dijera en su corazón, vea, mi Señor se tarda en venir,
y comenzare a herir a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Dice acá, vendrá el Señor. ¿Qué está diciendo? Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora. Notemos que aquí Jesús está hablando del día, está hablando de venida, que vendrá, de venida, de aquel siervo en el día. Ahí está especificando, en el día, que éste no espera y aparece la palabra hora, que no sabe. Y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, la persona que no está velando, no está percibiendo, no tiene conocimiento, entonces, ¿qué pasa? Y está enseñando algo errado. Entonces, precisamente, no está enseñando lo que es correcto. Entonces, no está dándole el alimento a tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Este siervo malo, negligente, lo va a tomar por sorpresa como ladrón en la noche. Porque aquí el Señor le está insinuando esto, le está diciendo claramente que dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera. O sea, que este no está esperando y a la hora que no sabe. Notemos ese punto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el siervo que vela, que está vigilante, entonces va a saber el momento, ¿sí? Va a saber ese día y se va a dar cuenta también, va a saber la hora precisamente. Y ya más adelante nos vamos a dar cuenta por qué les digo esto, porque Jesús está diciendo acá, podemos decirlo que de una forma como indirecta, podemos decirlo así, pero está dando a entender. Pero obviamente si nosotros analizamos esto acá, es muy claro. Dice, porque vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera. ¿Sí? Pero entonces aquí el siervo que es prudente, sí sabe que el Señor va a venir. ¿Sí? Y a la hora que no sabe. Entonces quiere decir que sí se puede saber. Dice, y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, ahora sí vamos a continuar aquí con la lectura en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, a donde vamos leyendo. Vamos allí, esto es la referencia número 6. Entonces claramente ahí habla de que el día del Señor vendrá como ladrón a la noche, pero ¿sobre quiénes? Sobre aquellos que no le esperan. Y luego vamos a continuar ahora aquí. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versos 2 y 3. Mira lo que dice allí el mensaje a Sardis, ¿sí? Dice, sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete. Y notemos lo que dice acá, y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Notemos una cosa, aquí el Señor Jesús, ¿sí? Por medio del mensajero, ¿sí? Juan, le está diciendo a aquel siervo, o sea, aquel ministro o pastor, porque dice que al ángel, o sea, al ángel se refiere, en este caso no se está refiriendo a un ángel celestial, sino a una persona literal, en aquel entonces, a un pastor, o a un anciano, o un siervo, estos que estaban allí, el cual pues estaba descuidado, ¿sí? No estaba dando el alimento a tiempo, no estaba enseñando la palabra correctamente, estaba dormido, estaba, digamos, no estaba sobrio, ¿sí? Entonces mira lo que pasa acá. Acuérdate pues de lo que has recibido, le dice acá en este mensaje el Señor, a este ángel, o sea, a este mensajero que estaba allí, ¿sí? Dice, y guárdalo y arrepiéntete. Aquí le invita, o sea, viene este llamado de atención de donde él le dice, arrepiéntete. ¿Ah? Y si no velares o si no velas, en otra versión dice, y si no velas, dice, vendré a ti como ladrón. Y el mismo Señor coloca ese símil comparativo allí, dice, vendré a ti. Vendré a ti como ladrón. Y esto se está refiriendo, dando a entender, es acerca de su venida, ¿sí? De lo mismo que está hablando Pablo arriba, pero notes que aquí ya mismo el Señor está confirmando que Él viene sobre aquella persona que no está velando como ladrón. Y si no velares, si usted no vela, dice, vendré a ti como ladrón, ¿sí? Y no sabrás a qué horas vendré a ti.
Por eso, léanlo arriba, lo del siervo vigilante, para que ustedes se den cuenta y contextualícelo con eso, porque lo que estamos haciendo es contextualizando la escritura. Entonces, si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré a ti. O sea, quiere decir que lo contrario de esto, como lo enseñaba nuestro hermano Alfredo, que también maneja este punto, esta tesis, en uno de sus, les invito para que lo vean también allí en su canal, Alfredo Pintos. Él explica también esta parte, ¿sí? Y él dice, bueno, allí en lo que es este tema que lo trae a colación, toca este texto. Entonces aquí estamos ampliando más. Dice, y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré a ti. O sea, quiere decir que si él vela, está sobrio, está despierto, ¿sí? Espiritualmente, entonces, ¿qué pasa? Va a saber en qué momento. Lo que va a entender allí es que él va a saber y no lo va a tomar como ladrón en la noche, sino que él ya está, al estar apercibido, entonces sabrá el momento en que su Señor ha de venir, ¿sí? Y la hora, porque eso es lo que dice acá. Y si no velares, dice, vendré a ti como ladrón y no sabrás, y no sabrás. O sea, quiere decir que si velas, entonces sabrás. O sea, que la persona sabrá, o la iglesia sabe, la iglesia que vela sabrá a qué horas ha de venir el Señor, el día y la hora. Eso es lo que está dando a entender claramente, léanlo detalladamente para que ustedes se den cuenta. Referencia número 8, Mateo 24. Ahora, veamos lo que dice acá. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal dice habrá de tu venida y del fin del siglo? Notemos lo siguiente acá, aquí un punto muy importante que analizar. Allí ellos le dicen, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal? Allí está en términos singular. Habrá de tu venida y del fin del siglo. Notemos lo siguiente que dice acá. Aquí Jesús le está diciendo, ellos le dicen, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal? Punto 1, ¿sí? ¿Qué señal? Ellos dicen en plural, en singular, ¿qué señal? Habrá de tu venida. Notemos que dicen, no dice, ¿y qué señales habrá de tus venidas? Como refiriéndose a una venida intermedia, como la que enseña pues el pretribulacionismo. No, aquí no dice, está hablando, dice, en término singular, dice, y de tu venida. ¿Qué señal? Sí, ahora vamos a ver donde claramente el mismo Señor habla de cerca de que va a haber una señal. Y esto, lo digo de pronto en una hipótesis personal, puede ser ese momento donde dice que aparece la señal del Hijo del Hombre, refiriéndose a este resplandor de luz y poder, que este destello de luz que se va a ver, ¿sí? Desde el mismo cielo. Entonces, veamos lo que dice acá. Entonces dice acá, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos le piden al Señor, ¿qué señal? ¿Sí? O sea, ¿qué indicación? ¿Qué nos indicará? ¿O cómo sabremos nosotros? Entonces aquí está, claramente el Señor les dice, ellos le preguntan, ¿sí? Entonces Jesús les dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces vamos ahora a leer el complemento de lo que aquí Jesús le responde a ellos. Mateo 24. Vamos a leer versos 3, 27, 29 y 31. Dice, y estando él sentado, ya lo leímos, vamos a leerlo nuevamente, y estando él sentado en el monte de las olivas, se llegaron a él sus discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Porque, el verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será, dice también, la venida del Hijo del Hombre, el resplandor, o sea, o el relámpago ese que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, de un extremo de la tierra, del cielo, hasta el otro. Claramente dice acá, dice que, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, oriente, ¿sí? Donde sale el sol y se oculta, occidente. Así será también la venida, dice, así, ahí trae el símil comparativo nuevamente Jesús. Así será también la venida, ¿qué? Del Hijo del Hombre, o sea, que se va a ver. Porque un relámpago que se destelle, de su destello desde el oriente hasta el occidente, claramente se puede visibilizar. Luego el verso 29 dice lo siguiente acá. Luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor. Aquí hay cuatro
podemos decir 5 señales muy importantes en esta narrativa que Jesús está explicando acá. Notemos que aquí caen, bueno, en un problema los post-tribulacionistas también, que cometen un error al decir que cuando termine la gran tribulación, inmediatamente terminando la gran tribulación, es donde viene Jesús. Y no, es un error, porque ahí lo primero que va a suceder terminando la tribulación son las señales astronómicas. ¿Sí? Entonces, vamos a enumerarlas acá. Luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol, ¿qué? Punto 1, el sol se oscurecerá. Punto 2, la luna no dará su lumbre. Y punto 3 dice, las estrellas caerán del cielo. Punto 4, y las virtudes o las potencias de los cielos, dice, serán conmovidas. Y como punto 5, o como quinto punto, dice acá, entonces se mostrará, dice, la señal. Notemos que abajo le dice, ellos al Señor le dicen, en el verso 3, le dice, mire, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida? Aquí está, Jesús les está diciendo, vea, aquí está. Dice en el verso 30, y entonces se mostrará, ¿qué? La señal singular. Singular, dice, la señal del Hijo del Hombre, ¿dónde? En el cielo. ¿Sí? Yo personalmente presento mi punto que hipotéticamente es ese fulgor o ese resplandor que se va a emitir desde allí. Esa será la señal o ese destello de luz que se va a irradiar. Esa será la señal donde ya Él ahí dará visión o se despejará para ver lo que es su venida o para verlo a Él, lo que comprende lo que es la parucía. ¿Sí? Entonces dice acá, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, dice acá. El verso 31 es muy importante y crucial. Dice, y enviará a sus ángeles con trompeta y gran voz, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos de un cabo del cielo hasta el otro. ¿Sí? Recuerden, los ángeles son los que después de esto dice que va a enviar el Señor a sus ángeles con trompeta y gran voz, y juntará que a sus escogidos. Los escogidos se refiere a la iglesia, y ahí es donde sucede el arrebatamiento para ir nosotros subir al encuentro con Él. Ese es el arrebatamiento. Ahí cronológicamente es después de las señales astronómicas. Después también hay otros puntos más que los tocaré en otra ocasión. Por ahora no lo voy a tocar ahí porque hay otro punto también muy importante que analizar ahí, de otros temas que también lo menciona Jesús en sus parábolas, que son muy importantes también y que tienen referencia también a lo que es su parucía o su segunda venida y el arrebatamiento. Pero por ahora hasta ahí. Entonces los ángeles son enviados a juntar a los escogidos de un cabo del cielo hasta el otro. ¿Sí? Esos escogidos se refiere a la iglesia o los santos del Altísimo. Y nosotros somos los que estamos esperando, según se puede contextualizar con Hebreos capítulo 9, verso 28, que el Señor dice que aparecerá por segunda vez, dice el escritor allí. A los hebreos dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, lo que le esperamos somos nosotros, los santos del Altísimo, los escogidos, el pueblo elegido. ¿Sí? Somos nosotros. ¿Sí? Entonces ahí es donde va a suceder lo que es ese recogimiento. ¿Sí? Cuando los ángeles van a juntar, ¿es para qué? Se refiere a lo que es para el encuentro con Él en nubes. Esto es lo que llama el arrebatamiento. Referencia número 10. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 3. Claramente miren lo que dice acá. Veamos lo que dice acá. Os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida del Señor. Esta venida es la misma, la parucía, lo mismo que se refiere Jesús en lo que leímos en el libro de Mateo y en los otros libros. Os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida, parucía del Señor Jesús el Cristo y nuestro recogimiento. Vea, el recogimiento precisamente lo hacen los ángeles. El recogimiento es lo que se refiere a el arrebatamiento, dice a Él. Recogimiento dice a Él. Dice que no os deje mover fácilmente de vuestro modo de vuestros sentimientos, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera como nuestra, dice acá, ¿sí? Como nuestra, como si el día del Señor estuviera cerca. Bueno, que esto es una advertencia del apóstol, que tuviera mucho cuidado de aquellos engañadores que
pues iban a enseñar que en cualquier momento iba a venir el Señor. Bueno, y eso es lo que ha pasado. Precisamente han sido engañados, ¿sí? Y que en cualquier momento van a ser raptados, van a ser llevados secretamente, y eso no es así, porque aquí no se está hablando de un rato secreto, sino de algo visible. Ahora, dice aquí, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? El Señor, sin que antes venga ¿qué? Primero que todo, la apostasía y, punto 2, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es la bestia de Apocalipsis capítulo 13. ¿Sí? La bestia, Apocalipsis capítulo 13, que se refiere al hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces dice claramente acá, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El Señor aquí. O sea, la venida del Señor no sucederá sin que antes venga primero la apostasía, posteriormente el hombre de pecado. Y después de la gran tribulación. Ahora, de lo que dice Mateo 24, el verso 29 al 31. Referencia número 11, Tesalonicenses 4, 13 al 18. Ahí está la referencia, vea. Esto está en contexto con lo que leímos ahora y lo que leímos atrás. Dice acá, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Primera Tesalonicenses, repito, 4, 13 al 18. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Dice que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en él. No es que los va a traer del cielo, porque hay una interpretación errónea que dice que los va a traer del tercer cielo. No, aquí se refiere a traer, es que ellos están acá. ¿Sí? Ellos están acá. O sea, están en la tierra, están muertos. Dice acá, traerá con él a los que durmieron en Jesús. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, o sea, parusía, lo mismo. Dice, no seremos adelantados, o sea, en la otra versión Reina Valera dice, no precederemos. Precederemos significa adelantar. O aquí dice, no seremos delanteros. A los que durmieron, notemos lo siguiente, esos que durmieron son los que Jesús mismo traerá, o Dios traerá a la vida. ¿Ve? Precisamente. O sea, el Señor Jesús va a traerlos a la vida. Entonces dice, nosotros que vimos que quedamos hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, o sea, a los muertos, hablando de los que murieron en Cristo. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Ese privilegio que tienen los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, dice, en segunda instancia, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos ¿qué? Arrebatados en las nubes, dice, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces aquí encontramos claramente, dice, que luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes. Arrebatados en las nubes. Entonces es ahí donde se refiere de que los ángeles van a juntar a esos escogidos. Entonces, aquí hay un punto muy, muy tremendo para los pretribulacionistas. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando aquí, en este punto de la referencia, vamos a leerlo acá, ¿sí? En la referencia número 6, hay un punto muy importante porque aquí no tienen quizás otra evasiva para decir, bueno, no es que ahí está hablando de la segunda venida, no, porque aquí precisamente Pablo está hablando, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, dice, vendrá así como ladrón en la noche. Y esta venida se está refiriendo a la misma segunda venida para levantar a su iglesia, donde sucede también el arrebatamiento. Pero mire el problema grande que tienen aquí los pretribulacionistas, que si ellos colocan, o sea, ellos tienen que tergiversar este texto y sacarlo de contexto, porque precisamente aquí está hablando es ya de lo que es su venida o su parusia por su iglesia. Entonces, si ellos lo toman desde el contexto pretribulacional, mire el problema que tienen acá y les voy a explicar. O sea, aquí tendrían que torcer ese texto y decir, no, esto es la segunda, pero mire que aquí Pablo está diciendo, vosotros no estáis en tinieblas. O sea que la iglesia no va a ser sorprendida. La pregunta es, pero si la iglesia está arriba, vamos a decir, se van arriba ya en el cielo 7 años antes, entonces aquí hay un problema. Aquí hay un problema porque entonces tendría que Jesús en esa venida intermedia secreta, ¿sí? Que ustedes enseñan, tendría que aceptar que Él va a hacer un juicio contra los pecadores, porque dice, mire lo que dice acá, ¿sí? Entonces esto delataría totalmente esa venida secreta, porque
Dios haría un juicio terrible allí. Y entonces, ¿qué juicio? La pregunta sería, ¿qué juicio entonces haría para la segunda venida entonces? O sea, tendría que Jesús hacer un juicio en el intermedio de la primera y segunda venida, en ese intermedio de venida o parucía que ustedes le llaman también, tendría que hacer un juicio y es el siguiente, dice acá. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Notemos lo siguiente, ¿sí? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Nótese, habla de juicio, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero mire lo que dice acá. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Para qué? Para que aquel día, ese día que el Señor va a venir como ladrón una noche, no los va a sorprender a la iglesia. ¿Y por qué no lo va a? Cuando Él dice que, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Cómo es que entonces va a sorprender si ya la iglesia no está aquí? Ya se fue para el cielo 7 años antes. Pero está hablando del mismo día, dice, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. Eso quiere decir que entonces ese día la iglesia estará aquí en la tierra para ese entonces. Pero si usted me dice, no, ese es el rato, aquí eso no se va a dar cuenta, pero precisamente que aquí Pablo está anunciando, ¿sí? Determinantemente que hay un juicio. Y dice que la iglesia, dice, no está en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. ¿Se dan cuenta del error tan grande que tiene usted? Entonces ustedes tendrían que aceptar que en el intermedio de en esa venida secreta, Dios hará un juicio de destrucción, ¿sí? Para aquellos que digan paz y seguridad. ¿Se dan cuenta ustedes el problema grande que ustedes tienen ahí? Porque precisamente Pablo les dice, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. Ese es un talón de Aquiles que tienen ustedes grande ahí, que les presto acá en esta exposición. Así que voy a continuar para ir terminando ya porque el tiempo se nos ha ido. Y así que bueno, vamos a leer ahora. Ahí les dejo eso para que lo analicen con cabeza fría. Bien, entonces ya leímos acá Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, ¿sí? Claramente que esto se está refiriendo a lo que es la segunda venida y lo que es el arrebatamiento, la resurrección, bueno, que ya es otro tema aparte, pero vamos a la referencia número 12 para ir terminando. La referencia número 12 dice lo siguiente, Corintios 15, 51 y 52, dice, he aquí digo un misterio. Hay mucha gente que dice, no, mire, es que esto de la venida del Señor es un misterio que nadie sabe. Error. Porque Pablo está diciendo aquí, he aquí os digo, dicho de otra manera, al castellano dice, he aquí yo les digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que está oculto, un enigma que no ha sido descifrado, algo que está indescifrable en el momento. Pero ¿qué pasa? Que sí se puede descifrar. Entonces Pablo dice aquí, os digo ¿qué? Un misterio. ¿Y cuál es ese misterio que Pablo le decía decir a la iglesia? Dice, todos ciertamente, dice, resucitaremos. Mire lo que Pablo les dice, todos ciertamente. Y hay gente que en ese entonces se han incursionado muchos de bautizarse por los muertos, otros no creían en la resurrección y habían desalentado a los hermanos, definitivamente, que no había resurrección, porque ya esta era una corriente doctrinal de los saduceos. Así que se puede decir que no creían en la resurrección, como muchos actualmente todavía lo hacen. Entonces dice acá, he aquí os digo ¿qué? Un misterio. O sea, Pablo aquí le va a revelar un misterio. Dice, todo ciertamente, ¿sí? Dice, todos ciertamente resucitaremos, mas no todos seremos transformados, dice acá. Vamos a leerlo otra vez. Todos ciertamente resucitaremos, mas no todos, dice acá, mas no todos seremos transformados. ¿Sí? En un abrir, y dice acá, en un abrir de ojos a la final trompeta. Dice, porque será tocado la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, mas nosotros seremos, dice, transformados. Entonces, notemos lo siguiente acá. Dice esta versión, he aquí os digo un misterio.
todos ciertamente resucitaremos. Dice, bueno, aquí dice, mas no todos seremos transformados. Me gustaría leer esto en otra versión, a ver qué nos dice. Vamos a leerlo, a ver. Sí, vamos a buscar otra versión por acá. Vamos a buscar otra versión por acá. Vamos a leerlo acá en esta versión. ¿Sí? Reina Valera 1960 para ir terminando acá. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Veamos qué nos dice acá. ¿Sí? Corintios 15, 51, perdón. Veamos lo que dice acá. Pero os digo, hermanos, el 51. He aquí os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos. Bueno, aquí, ahí, esta versión dice, pero todos seremos transformados. Bueno, obviamente que aquí, este es digámoslo, el texto, ¿sí? Este texto se puede relacionar o tiene correlación con lo que Pablo está hablando allí en Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Capítulo 4 del verso 13 al 18. Porque para poder, digamos, ser arrebatados, ¿sí? Es necesario que suceda lo que es la resurrección y la transformación. Entonces dice acá, esta versión dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Bueno, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, dice, transformados. Entonces, pareciera que hubiera una contradicción allí, ¿no? Porque hay que entender es que solamente los muertos en Cristo son los que van a resucitar primero y los que van a heredar la vida eterna, ¿sí? Hay otros muertos que no van a resucitar con cuerpo incorruptible, o sea, no van a resucitar para vivir eternamente, sino que van a resucitar para recibir un juicio. Entonces, todos los muertos no van a ser, digamos, absolutamente transformados para ser salvos, ¿no? Porque los otros van a ser resucitados, pero para condenación eterna. Hay que entender eso. Entonces ahí está. La escritura no se contradice. Bien, entonces vamos a tomar nuevamente aquí lo que estamos analizando. Entonces veamos lo que dice acá ahora para ir concluyendo. Entonces, este punto es muy importante, amados hermanos, de analizarlo, ¿sí? Ya para terminar acá. De que el arrebatamiento, ¿sí? Y el día y la hora en que sucederá esto, porque será después de la tribulación, de suceder las señales astronómicas, de la tribulación y suceder las señales astronómicas, es donde aparece, dice, que la señal del Hijo del Hombre. Entonces, si nosotros, la iglesia del Señor, está velando, ¿sí? Escudriñando las Escrituras, vas a ver ese día, cuando el Señor habrá de venir. Lo vas a ver exactamente. Ya a partir de ese momento, ya la iglesia tiene gran información, casi que el 100%, podemos decir que un 95%. Entonces, sí, actualmente la iglesia sí tiene, como les dije, el pleno conocimiento de entender cuándo es que va a suceder ese día, ¿sí? No estamos aquí hablando en palabras quizás en suposiciones personales, leyendo algún librito por ahí de alguna organización religiosa. Les estoy presentando aquí es basándome a lo que está en la escritura, en lo que mismo Jesús dijo, en lo que Jesús mismo dijo, en lo que los apóstoles dijeron, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí este análisis bíblico, así que es un gusto pues haberles traído este análisis. Espero que les sea de mucha bendición y orientación. Pueden dejar sus comentarios ahí en la caja de comentarios. Así que bueno, les habló su amigo y hermano en Cristo Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Les invito a suscribirse a mi canal de YouTube Jesús Verdad Eterna. Denle like y compartan las enseñanzas a los demás hermanos para que todos sean edificados, dice, en la común fe. Bueno, fuerte abrazo para todos. Que hasta una nueva ocasión o una nueva oportunidad estaremos acá
trayéndoles a ustedes otro análisis que sea para la edificación.